Buenas tardes a todos. Listo. ¿Cómo les va? Gracias. Hola Javi. Bien, bien, gracias. ¿Y tú? Ya, chiquillos. Denme un segundito. Ya. No sé si se ve la pantalla de lo que estoy compartiendo. Sí se ve. Ya, súper. Muchas gracias, Clarisa. Lo que vamos a ver hoy día, chiquillos, tiene que ver con la propagación del calor. Hoy día va a ser una clase un poquito más cortita, ¿ya? Así que, ahí sí. No se sorprendan de eso, si terminamos antes de lo estipulado o antes de lo que terminamos siempre, ¿ya? Entonces, empezando por la propagación del calor, primero obviamente tenemos que ver cómo se propaga el calor, ¿cierto? Y qué ocurre al interior de cada cuerpo, ¿cierto? De cada objeto con los átomos cuando están en distintas temperaturas, ya sea cuando absorben calor o cuando ceden, ¿ok? Por lo tanto, vamos a ver que nuestro objetivo es conocer las diferentes formas que existen de transmitir el calor entre los cuerpos. Creo que alguien tenía una duda. Sí, yo. ¿Hace cuánto empezó la clase? Hace un minuto, menos, recién. Así que no se preocupe. Entonces, chiquillos, creo que nosotros ya vimos ya que era el concepto de calor, pero nunca está de más decirlo. Recuerden que el calor no es lo mismo que la temperatura, sino que más bien el calor es la energía que tiene el cuerpo, cualquier objeto, ¿cierto?, que se va a expresar en la temperatura, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos dos cuerpos, ¿sí? Dos objetos con diferentes temperaturas, uno que está en 40 y otro que está en 20. ¿Qué es lo que ocurre si yo las pongo junto a estos dos objetos? Lo más lógico es que exista una transferencia de calor. ¿Por qué? Porque hay algo que nosotros conocemos como el equilibrio térmico, ¿ya? Y eso quiere decir que ambos cuerpos tienen que quedar a la misma temperatura. Por lo tanto, el que tiene mayor temperatura siempre le va a transmitir su energía y calor al que tiene menor temperatura, ¿ya? En este caso, obviamente, quedaría en 30 y le da 10 a los 20 y ahí queda un equilibrio térmico, ¿ok? Es súper importante entender, chiquillos, también que todos los cuerpos, una de las finalidades con respecto a la temperatura y calor es que alcancen, bien digo, el equilibrio térmico. Ya es un requisito, es decir, que alcancen la igualación de temperaturas ambos objetos que estén en contacto o estén cercanos. ¿Ya? En este caso, fíjense bien, tenemos dos cuerpos de temperatura 20 grados Celsius, ¿ya? Por lo tanto, acá podemos decir que no hay transferencia de calor, no hay calor que está viajando de un lado, que ambos están a la misma temperatura, por lo tanto, ya existe un equilibrio térmico, ¿sí? Por lo tanto, no es necesario que exista transmisión de calor de un lado a otro. ¿Ya? Y se haría casi imposible, porque acá tiene que sí o sí haber transferencia desde el que hay más temperatura al que hay menos, y en este caso ambos son de misma temperatura, ¿ya? Por lo tanto, no hay calor viajando ni del cuerpo A, ni del cuerpo B, ni del B al A, ¿ya? Obviamente, uno de los ejemplos más mencionados con respecto a la transferencia de calor tiene que ver con cuando nosotros calentamos el agua de una tetera, ¿cierto? Ahí podemos ver que en su interior, y de hecho después lo voy a mostrar con más zoom, ¿cierto? Podemos ver que en su interior ocurre un movimiento bastante interesante de las partículas, ¿cierto? Que están dentro, que en este caso son las partículas de agua,
y que empiezan a moverse en distintas direcciones a medida que la temperatura va aumentando, ¿ya? En este caso, cabe destacar, chiquillos, que, por ejemplo, cuando uno prende la estufa, yo aquí puse el ejemplo de la estufa porque es relevante, cuando uno prende la estufa en un espacio cerrado, por ejemplo, prendo la estufa en mi pieza, todos los objetos que están a mi alrededor van a absorber este calor que me va a entregar la estufa. ¿Ya? Por ejemplo, si yo toco algún objeto que está cerca de la estufa, lo más probable es que haya aumentado la temperatura, que esté un poco más cálido al tocarlo, ¿cierto? Todo objeto, ya sea el suelo, muebles, hasta yo mismo, obviamente, va a aumentar de temperatura con respecto a si está o no una estufa cerca, ¿ya? Porque este de cierta forma es como un impulsor de la temperatura, aumenta la temperatura de cualquier objeto. Y sobre estos chiquillos, cabe destacar que todos los objetos, todos, poseen una temperatura determinada, ¿ya? Profe, Dígame. para recordar, ¿cuál era la diferencia entre calor y temperatura? Ya. La diferencia es principalmente que el calor es la energía que se transmite o la energía que se genera y la temperatura es la forma de medir esa energía, ¿ya? Es la medición solamente, ¿ya? Es qué tan agitadas están las partículas de un cuerpo, la temperatura, y el calor es cuánto se puede mover o agitar, ¿cierto? Estas partículas, ¿ya? El calor es como el concepto más macro y la temperatura es como más micro, más pequeñito, ¿ya? Eso. A ver, espérenme. Ya, y como les decía, chiquillos, todos los cuerpos que nos rodean poseen una temperatura determinada, ¿ya? Bueno, obviamente, si se expone, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, a los rayos del sol, ¿sí? O se expone a fuentes de calor como son la estufa, el fuego, etcétera. ¿Cómo Profe, llega el calor a la Tierra? Dígame. se le quedó pegado. Ah, ya, espérame. Que pasaba un sol por aquí. No sé si pasó. Ahí va pasando el sol. No sé si después se va. Ya. Entonces, ¿cómo llega el calor a la Tierra? Ahí sí se ve, chiquillos. Sí, profe. Sí, Ya. Muchas gracias. Ya. Principalmente, chiquillos, nosotros sabemos que la principal fuente de energía que tenemos nosotros se llama energía lumínica o energía solar, que es la energía que nos entrega el sol. Por lo tanto, podemos decir, chiquillos, que principalmente de dónde viene la principal fuente de calor que tenemos nosotros, obviamente del sol, ¿ya? Y esta fuente de calor, de cierta forma, va a calentar, ¿cierto? Todos los ambientes que hay, ¿ya? El ambiente, en este caso, si llega directamente al agua, a las rocas, a la tierra, a las plantas, a los animales, a todo lo que está en la tierra, efectivamente, ¿ya? A ver, denme un segundito, chiquillos, esperen un poquito. Denme un segundo, chiquillos. Espérenme. Ya. Entonces, chiquillos, bueno, nosotros también sabemos que estos rayos del sol, si bien
bueno, se ha dicho últimamente que el sol entrega vitamina D, ¿cierto? Obviamente el sol también es importante para la fotosíntesis y la fotosíntesis es muy importante para nosotros. Si bien todo eso que yo he dicho es importante, tenemos que saber que obviamente existen unos rayos que llamamos los rayos UV, que son aquellos rayos que causan digamos, no es que queme la piel, así como que te queme y salga bueno, fuego, no, pero de cierta forma van dañando el tejido de nuestra piel. Por lo tanto, no es muy positivo que el ser humano se exponga a los rayos ultravioletas, ¿ya? Hay periodos del día en donde estos rayos UV son un poco más directos, son un poco más fuertes. En el verano, sobre todo entre las 12 y la 1 de la tarde, en donde llega con mayor fuerza y frecuencia estos rayos, ¿ya? Recuerden que si uno está expuesto mucho tiempo a estos rayos UV, puede estar expuesto también a distintas enfermedades de la piel, como por ejemplo el cáncer de la piel, ¿ya? Entonces, por eso es bastante importante cuidarse, ¿ya? Entonces, eso era a modo casi introductorio. Ahora nos vamos ya netamente con el tema de cómo se propaga, ¿cierto?, el calor. Existen tres maneras o tres métodos: por conducción, por convección y por radiación. De hecho, son parecidos, chiquillos, a cómo se propaga, cómo se transmite la energía en un circuito. Son bien parecidas, ¿ya? Así que cuando lo estudien para una próxima prueba, traten de hacer la relación con eso, ¿ya? Y ocurre que muchas veces pasan las tres al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, importante entender que hay una diferencia principal, chiquillos, entre la conducción y la convección. La conducción, chiquillos, como les puse acá, ocurre principalmente en sólidos y la convección se produce en líquidos y gaseosos. Es decir, ambos ocurre lo mismo, pero en distintos objetos. En ambos se conduce el calor, pero en distintos objetos. En la conducción, número uno, ocurre la propagación de Pega. calor a través de sólidos. Dígame. Profe, se queda pegada. Oh, ya, espérenme. Déjenme ver si me puedo cambiar de internet. Que estoy del internet del teléfono, pero déjenme ver si este me funciona mejor. Ya, ahora sí. ¿Se escucha? Chiquillos. Sí, Sí, Ya, bueno, sí. ya. Muchas gracias. Ya, chiquillos, lo que le estaba diciendo que conducción y convección son exactamente lo mismo porque ambos transmiten el calor, solo con la única diferencia y exclusiva diferencia que la conducción lo hace a través de cuerpos sólidos y la convección lo hace a través de cuerpos líquidos y gaseosos, ¿ya? Esa es la principal diferencia, que uno es a través de sólidos y otro es a través de líquido y gaseoso, solamente cambia el material, pero es la misma forma de realizar la acción. Y tenemos que la radiación, chiquillos, es cuando el calor se propaga a través del movimiento de ondas electromagnéticas que están en el vacío, ¿ya? O por un medio. En este caso lo podemos asociar principalmente, chiquillos, la radiación con cuando nosotros calentamos la comida en el microondas, por ejemplo, ¿ya? Ahí no es necesario que esté en contacto, ¿cierto? La comida con el calor del microondas, sino que desde lejos las ondas, en este caso electromagnéticas, que transfiere el microondas, pueden realizar esta tarea de calentar la comida, ¿ya? Es decir, la uno y la 2 son por contacto, ¿cierto? Se propaga a través del contacto, y la número 3 a la distancia, ¿ya? A través de ondas electromagnéticas, ¿ya? Entonces vamos a ir, eh, ahí sí. Vamos a ir primero con un ejemplo de conducción,
¿ya? Y ver qué tan buen conductor, ¿cierto?, es el cable de cobre. Bueno, ya sabemos que el cable de cobre es un buen conductor de electricidad, pero vamos a ver si también es un buen conductor de el calor y temperatura, ¿ya? Bueno, este experimento es que se coloca, bueno, la barra o cable de cobre, ¿cierto? Con una vela, se calienta, ¿sí? Se echa un poquito aquí y luego se le incrusta unos clips, ¿ya? Para ver más o menos qué ocurre, y eso se hace con 2 o 3 más. De esta forma, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Para saber si es bueno o mal conductor, lo que vamos a hacer es, así tienen que quedar los clips hacia abajo, ¿ya? Con el esperma Profe, de la... Dígame. ¿con qué se pegaban? Con el esperma de la vela. Esa cosita blanca es de la vela, ¿ya? Ahí se pegaba el clip hacia arriba y después lo damos vuelta así para que quedara así. Ahora vamos a ver si esta barra de cobre es buen conductor o no. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar una fuente de temperatura en la punta acá, como está aquí en la imagen, en la punta, ¿cierto?, del conductor. ¿Qué es lo que va a ocurrir con el tiempo? Con los minutos, mejor dicho. Con los minutos va a ocurrir eso, ¿sí? Que la temperatura va a empezar a traspasarse hacia toda la barra de cobre, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente en este caso, en la barra de cobre, el cobre en sí es un excelente conductor de temperatura o de electricidad o de lo que sea, ¿ya? Por lo tanto, el calor, fíjense bien, se va a propagar en ese mismo sentido, hacia allá. ¿Por qué hacia allá y no hacia acá? Porque yo empecé a colocar el calor desde acá, ¿ya? Y por lo tanto el calor que está aquí no se va a quedar estancado aquí, sino que se va a empezar a mover hacia todo mi tubito, mi barra de cobre. Y al moverse, obviamente, va a empezar a calentar todo este espacio y obviamente la esperma, cuando uno la pone a altas temperaturas, se empieza a derretir y eso es lo que produce que los clics se caigan, ¿ya? En el caso de la convección, que es, chiquillos, eh, el tema de el calor, ¿cierto? Aplicar calor o mayor temperatura, mejor dicho, a un cuerpo que está en estado líquido, que en este caso es el agua, ¿cierto? Vamos a ver que este se da el movimiento, ¿sí?, de las partículas cuando empiezan a calentarse, ¿ya? Que eso es lo que ocurre más o menos en la tetera y que obviamente después cuando alcanza un nivel de gaseoso lo hace un poco más rápido y más fuerte. Cuando, por ejemplo, en la tetera empieza a sonar ese maldito ese maldito sonido que es como un silbato, ¿cierto? Como un pitito, ¿sí? Que indica que el agua está hervida, ¿cierto? Y que, bueno, de cierta forma, ¿por qué suena? Porque las partículas que están en el interior están haciendo este movimiento, pero más exagerada y para todos lados, ¿ya? Por lo tanto, chocan con las paredes de la tetera y eso es lo que causa el sonido, ¿ya? Importante saber que eh, se supone que este movimiento también lo que quiere demostrar es que el agua que está más caliente va subiendo, ¿cierto? Para ir calentando la superficie, la parte de arriba, y la que está más fría va bajando, ¿ya? Eso es solamente por efecto de calentar el agua, ¿ya? A ver, espérame. Bueno, aquí lo que yo les Profe, mencionaba, dígame. ¿y por convección, al hervir el agua después se vuelve gaseoso? ¿Se evapora? Exactamente, sí. Sí, sí, porque de hecho cuando yo hiervo, yo puedo calentar el agua y no alcanzar el punto de ebullición o el punto en que se hierve, que son los 100 grados Celsius. Si yo alcanzo hasta, ponte, los 50, todavía no se ve bien el proceso de que se convierta gaseoso, pero cuando ya alcanza el punto máximo de ebullición, obviamente ya está convertido en gaseoso, ¿ya? Tiene que alcanzar la temperatura máxima, ¿sí? Acá lo que ocurría era que teníamos dos cuerpos en contacto, por lo tanto podemos ver que esto es conducción. Pero si tenemos dos cuerpos diferentes, de diferentes temperaturas y están a distancia, es lo que yo mencionaba como la radiación. Existe de igual manera una transferencia de calor, pero a distancia, ¿ya? Y una de las principales ejemplos de radiación que tenemos nosotros
es cómo nos llega a nosotros el sol, los rayos solares, ¿ya? Entonces, nosotros estábamos haciendo el experimento, ¿cierto?, de saber qué material es mejor conductor, si el cobre o el hierro. Tenemos que el cobre se demora 2,5 segundos en calentarse completamente cuando yo coloco esta velita, y tenemos que el hierro también es un buen conductor, pero se demora un poquito más, porque se demora 3 segundos en calentarse, es decir, 0,5 segundos más que el cobre. Por lo tanto, chiquillos, por excelencia, el cobre es el mejor conductor del calor, ¿ya? ¿Y para qué les estoy mostrando esto? Porque principalmente, al igual que en la transferencia de electricidad, en el calor, la transferencia de calor, existen materiales que son conductores de calor, como es el caso del hierro y el cobre, pero también existen materiales que son aislantes del calor, es decir, que como que absorben el calor o lo acumulan o no lo dejan que pase. Por ejemplo, los termos, ¿sí?, ¿qué es lo que hacen? Que de cierta forma eh, mantienen el calor, ¿cierto? Y en este caso la temperatura, para que yo cuando vaya a comer mi comida más adelante, ¿cierto? No ocurra, no la sienta fría, obviamente que esté caliente, ¿ya? Y obviamente los techos de nuestras casas también tienen cierto material que son aislantes térmicos, ¿ya? ¿Para qué? Para que obviamente los rayos del sol no lleguen de manera muy directa, ¿ya? Y eso es para que principalmente, si no llega de manera directa, obviamente sentiríamos muy altas temperaturas al interior de nuestro hogar, ¿ya? Profe, Dime, ¿de qué te están escucho. hechos los aislantes térmicos? Depende del material, en verdad, porque lo más general, los aislantes térmicos son hechos de plumavit. La gran mayoría, la plumavit es un buen aislante, ¿ya? Pero hay otros también que utilizan el plástico, que son los mismos aislantes que utilizamos en los aislantes de corriente, ¿ya? El mismo material, ¿sí? La gran mayoría son hechos con plumavit, ¿ya? Y que obviamente la característica de la plumavit y del plástico es que evita el paso de calor o de electricidad, ¿ya? Por sus características naturales, ¿ya? Entonces, ¿cómo explicamos la propagación del calor? Aquí lo vamos a explicar a través de el modelo atómico, de un modelo atómico, es decir, de los átomos, del movimiento de los átomos. Recordarles, chiquillos, por si no lo recuerdan, que lo rojito, esto que está afuera, son los electrones que van girando alrededor en una orbital, ¿cierto? Esto redondo que está aquí, que se está moviendo, son las orbitales, y los puntitos rojos son los electrones que se van moviendo alrededor, que pueden saltar de un nivel a otro, es decir, pueden saltar de este al anterior o de uno de acá hacia allá afuera, y eso va a depender de cómo se propague el calor. Si absorbe calor o si cede calor, va a saltar desde adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, ¿ya? Esto que está aquí en el centro amarillo es los neutrones y los protones, los que no tienen carga y los que son con carga positiva, ¿ya? Esta es la representación simple, chiquillos, de un átomo que está agitado, ¿ya? Que está agitado me refiero a que está con una temperatura que va en aumento, ¿ya? Tenemos un objeto, chiquillos, fíjense, con todos sus átomos agitados a 20 grados Celsius. ¿Qué pasa si yo aumento la temperatura de este material? Lo que va a ocurrir es que obviamente las partículas se van a agitar con mayor fuerza, van a estar más agitadas, se van a mover con mayor fuerza y mayor dirección, ya fíjense. Ahí está normalmente, y si yo le aplico temperatura 20 grados Celsius más, ¿cierto? 20 grados, o sea, no, mucho más de 20, aquí son a 200 grados Celsius, ¿ya? El aumento de temperatura va a producir que se aumente. Sí, Cata, súper, es cierto. Las cosas pueden llegar a explotar
cuando están aumento con una temperatura muy alta, por ejemplo, los aerosoles, o desodorante ambiental, o desodorante, ¿cierto?, el normal, tradicional, puede ocurrir de que puede explotar si está expuesto a temperaturas muy altas. ¿Qué pasa en el material si uno de sus lados tiene mayor temperatura? Por ejemplo, aquí yo puedo observar que estas partículas se están moviendo más rápido que estas de acá. ¿Qué es lo que ocurre? Ya nosotros hemos hablado ya del equilibrio térmico. Lo que va a ocurrir es que la temperatura más alta se va a traspasar, hacia donde existe menor temperatura, ya para que se logre el equilibrio térmico de todo el objeto, ¿ok? Para que llegue a estar así. Y obviamente eso es conducción porque se está propagando el calor en un objeto sólido, ¿ya? Y acá podemos ver que se da la convección, pues, ¿ya? Se propaga el calor o la temperatura desde, en este caso, desde las partículas que están más calientes a las que están más frías, ¿cierto? Como era el movimiento que yo les mostraba anteriormente, ahí está, ¿cierto? Hacia abajo, así. Y eso es, ay, espérenme, pasé. Y eso es lo que explica la convección, chiquillos, ¿ya? El movimiento siempre se va a dar desde los lugares que son más cálidos hacia los que son más fríos. Fíjense, aquí empieza el movimiento. Acá está más cálido porque se supone que acá está en contacto con calor y fuego, ¿ya? ¿Cómo se explica la propagación de calor por radiación? Recuerden que yo les mencionaba que la principal fuente de radiación de nosotros es el sol, ¿ya? Importante que se dan dos procesos, se da la absorción y la emisión de luz, ¿cierto? Exactamente, Cata, recién leí lo que me dijo. Sí, cuando se mueve muy rápido los átomos, obviamente puede producir una explosión del objeto. ¿Ya? ¿Y por qué explota? Explota principalmente porque al moverse tan rápido las partículas del objeto, ellas buscan otro lugar donde habitar, ¿ya? Y mientras mayor temperatura sea, más agitadas van a estar y va a llegar un momento que van a lograr salir del recipiente, ¿ya? Tenemos, chiquillos, que existen otros tipos de radiación que nosotros no vemos, bueno, la ultravioleta, que es la del sol, los rayos infrarrojos, los rayos X, etcétera, 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 que son rayos invisibles, pero que nosotros no sentimos, ¿ya? Entonces eso es importante tenerlo en consideración, ¿ya? Denme un segundito. Ya. Y ocurre algo bastante interesante porque uno cuando se expone al sol, chiquillos, lo que siente es como la temperatura aumenta de nuestro cuerpo, es como el calor del sol, ¿cierto? Pero obviamente lo que nosotros no nos damos cuenta que ese calor o ese aumento de temperatura que estamos sintiendo se debe principalmente a los rayos de la radiación infrarroja, ¿ya? Que es la forma de calor que produce el sol. También que ahí sí. La radiación térmica, chiquillos, que también se puede ver a través de algunas estufas, ¿ya? Estufas o calentadores, que es principalmente, como yo les mencionaba, el microondas, ¿ya? Que produce aumento en las temperaturas de un objeto a partir de radiación, ¿ya? Bueno, obviamente les puse acá que la radiación infrarroja que llega del sol es la que calienta el suelo y las superficies de la Tierra, ¿ya? El suelo se calienta por conducción y las aguas se calientan por convección, ¿ya? Entonces, ¿explicará el modelo atómico, chiquillo, la emisión y la absorción de calor por parte de la materia? Primero, importante entender que cuando llega la radiación infrarroja a un átomo, ¿cierto? Cuando llega el calor a un átomo, siempre está una energía determinada o adecuada, es decir, que el cuerpo tiene su propio calor, ¿ya? Y cuando este cuerpo aumenta la temperatura o disminuye la temperatura, va a ocurrir esto que nosotros conocemos como la absorción de la energía, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa en la absorción de la energía? Fíjense bien,
va a saltar uno de nuestros electrones hacia una orbital que está más afuera, ¿ya? Fíjense acá. Antes estaba aquí en esta tercera y ahora está en una cuarta, ¿ya? Cuando se absorbe la energía va a ir cambiando de orbital, es decir, ya no va a estar en la primera o la segunda, sino que va a estar en la cuarta. Y cuando se emite, chiquillos, es que el electrón vuelve hacia las primeras líneas donde estaba. En este caso estaba por fuera, fíjense, y ahora está acá. ¿Ok? Lo que más me interesa, chiquillos, es que entiendan que cuando ocurre la absorción, ahí, ¿dónde está? Ahí está. Cuando ocurre la absorción, ¿qué ocurre? Es que el electrón salta hacia afuera, hacia otra orbital, y cuando ocurre la absorción, perdón, la emisión, ya, de nuevo. Cuando ocurre la absorción, el electrón salta hacia el orbital de afuera, ¿ya? Cuando ocurre la emisión, es cuando el electrón vuelve a saltar, pero hacia los niveles más interiores, ¿ya? Es como el proceso contrario, ¿ok? Aquí yo les dejé unos links. No sé qué pasó, no sé hasta dónde linto ejercicios y ejemplos, ¿sí? Eso pues, chiquillos. Creo que ya estamos en la hora igual. ¿Hay alguna duda o consulta sobre algo que me quieran decir? Profe, Dígame. ¿qué es el átomo? El átomo es la unidad fundamental o más pequeña de todo objeto. Es lo que compone el objeto, lo más chiquitito. ¿Y esas son las partículas? Exactamente. Muy bien, sí. De hecho, más adelante tenemos la unidad 4, que es la de química, que es donde viene todo explicado esto del átomo, los modelos atómicos, ya que se viene bastante interesante. Sí, Cata, creo, no sé si me mandaste correo. Yo estuve respondiendo a algunos que me preguntaron la nota y lo estuve respondiendo. Ya si alguien quiere saber, me habla, mejor directamente ¿cómo se llama? Al WhatsApp si algunos lo tienen y me preguntan la nota. Ya yo la veo al tiro, si la tengo todas listas. ¿Ya? Sí, Matías, lo mismo, tal cual. La expresión más mínima de la materia, de un objeto. Profe, yo le debo algo, sí, así ponerme al día. Ah, ya, súper, gracias, Sofi. Javi, mira, yo me comprometo con ustedes a tratar de aquí al fin de semana o ya la otra semana sería. Enviarles quiénes son los que me deben prueba y qué es lo que me deben, ya, para que se pongan al día. Así que no se preocupen todavía de eso, ¿ya? Ya, chiquillos.